Hola, buena tarde. Nosotros trataremos el tema de la migración desde una perspectiva influyente sobre la creciente población actual y el futuro que esto nos depara. Nuestro equipo está conformado por Iris, Cristian, Carlos y su servidora Nayeli. Los procesos migratorios se originan desde un país o de un continente a otro, no en busca de diversión ni por viaje de placer, sino en búsqueda de mejores oportunidades laborales o mejores condiciones de vida. Simplemente se busca dejar un espacio donde las personas se sienten amenazadas y sus intereses también. Los factores que intensifican más este acto se derivan de la atracción a salarios más altos, mejores oportunidades de empleo, un nivel de vida mejor y oportunidades educativas más altas. De la misma forma, la principal consecuencia general de la migración es un cambio en la densidad de población, lo que ocasiona una alta densidad de habitantes en las grandes ciudades y una baja densidad en las zonas rurales, ocasionando que exista una alta demanda en los servicios que se les ofrece a la sociedad. Esto genera menos oportunidades para todos los habitantes. Asimismo, este es un problema que ha ocasionado muchos conflictos en la sociedad, por lo cual se han buscado diversas soluciones en el ámbito internacional, realizando diversas negociaciones en materia de migración. A continuación presentaremos una serie de preguntas que le realizamos a dos personas con conocimientos en materia de migración de relaciones internacionales. Esto nos sirve para tener un amplio análisis en este tema que creemos que es muy importante en nuestra actualidad. Hola, muy buen día. El día de hoy nos encontramos con el profesor Israel Alejandro Vite, quien nos va a hacer el favor de contestarnos algunas preguntas relacionadas con nuestro problema prototípico. A sus órdenes, ¿en qué puedo servirles? ¿Usted considera que los movimientos migratorios son un derivado de la sobrepoblación actual? Sí, en algunos lugares se presentan ejemplos de migración precisamente por sobrepoblación, aunque normalmente se da el caso contrario. Por ser fuentes de atracción de trabajo, de ofrecimiento de empleo, de oportunidades de vida, normalmente muchas personas que están en los alrededores de grandes urbes tienden a moverse precisamente a estas megalópolis para mejorar sus condiciones de vida. En algunos casos, cuando hay cuestiones climáticas, afectaciones, muchas veces la población puede salir buscando mejores condiciones de trabajo, de clima que sean mucho más favorables, porque en muchas partes del mundo hasta la escasez de agua se está presentando. Entonces, obviamente esto ayuda y la gente trata de buscar beneficios en estos procesos de migración. No solamente son por cuestiones de trabajo económicas, sino también por cuestiones climáticas que desgraciadamente cada vez se ven más. De acuerdo, profe. Muchas gracias. Seguimos con la siguiente pregunta, por favor. Buenos días, profesor. En mayo y en junio del año 2019, el gobierno del presidente de México se vio obligado a ordenar la contención migratoria a fin de evitar los aranceles que enunció el presidente estadounidense. ¿En cuál momento hay que verificar si lo que se negocia y cómo se negocia es lo mejor para el país y el proyecto? Y en ese sentido, ¿cuál considera usted que es la mejor manera de negociar la política migratoria en México? Bueno, mira, el problema de la migración que se suscitó precisamente con el gobierno de Donald Trump respondió precisamente a necesidades de contención de migración de los Estados Unidos. Desgraciadamente, por la dependencia económica que tenemos nosotros con Estados Unidos, donde aproximadamente el 80% de nuestras exportaciones van a ese mercado, somos muy susceptibles de que cualquier decisión o sanción que se maneje por Estados Unidos, pues nosotros, por el impacto económico que nos va a generar o comercial, tenemos que ceder. Y creo que este fue un ejemplo de lo que sucedió al tomar la decisión del gobierno mexicano que con la Guardia Presidencial, perdón, la Guardia Nacional se contuviera la migración, sobre todo de Centroamérica. Desgraciadamente este tipo de medidas no precisamente dan solución a fondo a lo que es el problema migratorio. Estas medidas de contención son nada más darle paliativos a la problemática.
Si quieres atacar la problemática de la migración, sobre todo en Centroamérica, pues obviamente tienes que ver las cuestiones económicas, las posibilidades de empleo, la violencia que se presenta en Centroamérica y atacarlas de fondo. Pero obvio eso implica inversión, implica financiamiento y en muchas ocasiones los estados no están dispuestos a generarlo. Una de las reclamaciones que hace el gobierno nacional de México precisamente es que el gobierno norteamericano puede asignar 30 a 40 mil millones de dólares para la guerra en Ucrania y sin embargo es incapaz de ofrecer la cuarta parte para atender las razones de la migración. Y bajo esa lógica, pues va a ser imposible evitar la migración. Y lo único que hacen es utilizar a terceros, en este caso México, para contenerlo y que obviamente el gasto lo absorbamos nosotros. Desgraciadamente esa no es la solución. Probablemente sería más adecuado, como lo está planteando el gobierno mexicano, aunque con muchas limitaciones presupuestales, el generar inversión o programas de desarrollo que puedan ofrecer que se quede la población centroamericana en su país. Gracias, profesor. La siguiente pregunta es, ¿cree que las actuales negociaciones en materia migratoria han sido efectivas para frenar los flujos excesivos de población en las fronteras de nuestro país? Mira, desgraciadamente no. El flujo de migración se sigue exacerbando. De hecho, algo que se le ha cuestionado mucho a Biden es que los niveles de migración se han incrementado en comparación con lo que sucedió con su antecesor, con Donald Trump. Y obviamente te podrás dar cuenta de que las dinámicas y las políticas que se quieren implementar no son adecuadas, al grado que, fíjate, ni siquiera hay una verdadera interlocución con lo que son los países generadores de migración hacia Estados Unidos. Por ponerte un ejemplo, en la última cumbre de las Américas, en la fallida cumbre de las Américas de junio, que se acaba de presentar hace algunos días, los países que generan la migración de Centroamérica ni siquiera estuvieron presentes. Honduras, Guatemala y El Salvador, al igual que México, sus presidentes no participaron. Entonces, imagínate, si ni siquiera se está abriendo una posibilidad de diálogo, si ni siquiera se están poniendo de acuerdo, pues obviamente el problema de la migración va a continuar. Y como les reiteraba en la pregunta anterior, reiterándoles, la migración es un problema económico, laboral, de oportunidades de desarrollo y también de cuestiones de seguridad. Si no atiendes de fondo lo que está generando eso, es como darle aspirinas a alguien que tiene cáncer. Entonces solamente estás manejando paliativos, no estás dando soluciones a fondo. Muchas gracias, profe. Cerramos con esta última pregunta. ¿Qué papel toma Naciones Unidas con el manejo de las negociaciones entre los estados para evitar esta situación? Mira, Naciones Unidas juega un papel muy importante en la cuestión de la migración. De hecho, lo que trata Naciones Unidas es de legislar al respecto, de juntar a todos los estados para que puedan tener los lineamientos generales para poder preservar la integridad de los migrantes, no considerarlos como delincuentes, el tratar de favorecer el trato humano, evitar los riesgos que se están presentando en el momento de migrar, tratar de evitar que los migrantes no tengan problemáticas asociadas como ser presa de la delincuencia organizada, que de repente los migrantes terminen en trata de blancas, que de repente terminen pasando sustancias no adecuadas. Entonces, como ustedes se darán cuenta, no es... Y obviamente, pues, tratar de evitar que se caigan en riesgos o se pierdan vidas humanas. La migración ha estado rodeada de muchos prejuicios por parte de las sociedades, de los estados, fomentada en muchas ocasiones hasta por los mismos dirigentes de los estados. La verdad es que la migración tiene muchos beneficios económicos, genera mayor demanda agregada en los lugares donde se alojan, hay crecimiento del trabajo, pero desgraciadamente ese discurso barato, ese discurso fácil de etiquetar al migrante como un delincuente o como alguien negativo para la sociedad, genera exacerbación en la población.
y no se dan cuenta que por el contrario, son gente que hace que se enriquezca no solamente económicamente su país, sino culturalmente, idiomáticamente, en cuestiones de alimentación, todo lo que brinda un ser humano. Y no se dan cuenta tampoco que el migrante, el que llega no es precisamente, como dice Donald Trump, los malos mexicanos. Al contrario, se van la gente que no le gusta delinquir, la gente que está buscando obtener una forma legítima de sustento, se va gente valiente, gente que busca y está dispuesta a pagar el precio que sea necesario por tener una mejor condición y calidad de vida. Entonces hablar de los, ¿cómo les dice el BET mexicanos? Es una tontería propia de una persona que manipula por cuestiones más bien partidistas electorales, el discurso y la exacerbación de las diferencias entre las culturas. Pero por el contrario, si tú ves datos, resulta que ahora los mexicanos en Estados Unidos, no latinos, los mexicanos, que son más del 60% de los latinos, son los que generan el crecimiento de ese país y son el futuro de ese país. No es raro que tú veas en las películas que ahora los héroes son latinos, cuando antes nada más estaban encasillados a ser los delincuentes de las pandillas de las esquinas. ¿Por qué? Porque si tú ves los datos, las cosas están cambiando. Resulta que quienes más hacen construcción de casas y crecimiento inmobiliario son los latinos, son los mexicanos, o sea, digámoslo, son los mexicanos. La población minoritaria más importante ahora, hasta políticamente, van a ser los mexicanos, y el futuro van a ser los mexicanos. ¿Por qué? Porque aparte nos reproducimos en mayor proporción que las demás etnicidades, si me permites decirlo, que viven en Estados Unidos. Entonces, creo que tenemos que ver la migración como algo distinto, y la realidad que se está presentando en el mundo, las carencias de población en ciertos continentes, países europeos y de otras latitudes, porque no solamente es ahí, en Asia también está pasando lo mismo, requieren de sustitución de mano de obra que venga de otros países. Entonces creo que tenemos que ver la migración de forma distinta. De acuerdo, profe, muchísimas gracias. Por nada, a sus órdenes, muchachos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Hoy nos encontramos con el profesor Marcos Miserit, que nos va a apoyar con algunas preguntas para este proyecto prototípico. Muy buenos días, profe. Muy buenos días, chicos y chicas. Buenos días, profesor. Bueno, yo quería hacerle una pregunta, y esta pregunta es: ¿cuál cree usted que ha sido el mayor impacto de la migración en México? Esto debido a que en los últimos años el Censo de Población y Vivienda del año 2020, el INEGI, señaló que la población total en los Estados Unidos mexicanos es de 126.014.024 habitantes. No sé si usted me pueda responder, por favor. Muchas gracias. Sí, claro. Bueno, para empezar, hay que tener en cuenta que en México hay dos tipos de migración. Una, la migración que igual y viene de Centroamérica, Sudamérica y que va hacia Estados Unidos, esa es la migración externa. Y hay otra migración interna, por ejemplo, los habitantes de pueblos, bueno, de comunidades rurales como de Oaxaca, Chiapas, Guerrero, que migran dentro de nuestro país. Entonces hay esos dos tipos de migración, y en los últimos años sí se ha visto, bueno, ante las políticas en Estados Unidos que cierran las fronteras o que es más difícil cruzar, hemos visto en nuestro país que gente que solo usaba nuestro país como tránsito, pues ahora se está quedando o intentando quedar en nuestro país. Ese es el impacto que yo veo. De acuerdo, profe. ¿Qué plan cree que pueda aplicarse para la mejora de la vida social ante el cambio y las necesidades para evitar la migración ilegal a un futuro cercano? Ok, yo creo que el único plan o la única acción que se tiene que hacer es que las economías de los países, básicamente de Centroamérica, el Caribe como Haití, Centroamérica y nuestra propia economía en México, brinde las condiciones para que los migrantes no tengan que salir de sus lugares de origen. Eso es por razones económicas. Las razones económicas tienen que atender las necesidades de la población para evitar que la gente se vaya. Los migrantes, si uno pregunta,
el 90% no hubiera querido irse, sino que se ven obligados u orillados a migrar. Esa es la migración económica. Y también está la migración por cuestiones políticas o sociales, por ejemplo, en El Salvador. ¿Qué ha pasado en Salvador? Que, por ejemplo, pandilleros de Los Ángeles, el gobierno de Estados Unidos los regresa, los mete en un vuelo, los manda a Salvador, y en Salvador reproducen todas sus pandillas, lo que hacían en Los Ángeles, lo hacen en El Salvador, y entonces ahí la gente que migra no es tanto por una cuestión económica, sino más bien una cuestión política, porque son perseguidos, porque si no se ajustan a lo que los pandilleros quieren hacer, pues los golpean o los asesinan. Entonces eso sería cómo se podría atender. Para finalizar, profe, y agradeciéndole por su tiempo, en materia de derechos humanos, ¿usted cree que se están respetando estos derechos de las personas que migran? Y si no es así, ¿por qué usted cree que no se respetan? Yo creo que definitivamente no. El gobierno federal, bueno, comenzó en el 2019 con una política de que pasen todos, crucen a nuestro país, entren. Entonces se permitió que fuera un país de tránsito hacia los Estados Unidos, pero el expresidente Trump en su campaña para la reelección pidió a México lo siguiente: yo no quiero tener migrantes en mi frontera, yo no quiero estar batallando en mi frontera, vamos a recorrer mi frontera de Estados Unidos hasta tu frontera al sur con Guatemala, y si no recorres o no haces más duras las medidas para que no entren migrantes por tu frontera sur, pues vamos a empezar a ponerte aranceles, básicamente al acero. Entonces, de pasar del inicio del sexenio una política de tránsito libre, pues se dice que aproximadamente el gobierno federal ha mandado unos 20 a 22 mil efectivos de la Guardia Nacional a cuidar la frontera en el sur, a cambio de que Estados Unidos no subiera los aranceles. Y obviamente quiero cerrar que AMLO y Trump son grandes amigos. Entonces, entre amigos arreglaron el asunto. Ahora se supone que AMLO estaría promoviendo una posible campaña de reelección para Trump. Por eso es tanto el enfrentamiento que tiene con Biden. Les agradezco la oportunidad. Muchas gracias, profesor, por su atención y por su tiempo. Podemos concluir que mediante el análisis anterior, la sobrepoblación ha sido un factor muy influyente en materia migratoria, ya que por medio de la alta demanda de población se genera una fuerte escasez de servicios, lo que genera muchas faltas de oportunidades, haciendo que la sociedad se vea en búsqueda de nuevas y mejores oportunidades, migrando a otros lugares. De la misma forma, este conflicto ha generado que los actores internacionales busquen proteger los intereses de sus sociedades, por lo cual han puesto en marcha diversos tratados en materia de migración, mediante el cual se buscan dar soluciones que beneficien a ambas partes.